Química de gases, la identidad de un gas. En esa sección cubriremos dos aspectos relacionados con la teoría de gases. El primero son los efectos en variables de estado como la presión y la temperatura que tiene la identidad de un gas. Y el segundo son los efectos de reactividad que nos llevará a la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Hecho esto, comencemos. Como estamos hablando de los efectos en variables de estado de la identidad de un gas, vamos a estar hablando de un concepto de la ecuación de los gases reales de Van der Waals. Los gases son sustancias químicas, es una obviedad, ¿cierto? Pues no es tan cierto en todo lo que hemos visto de gases hasta el momento. Verán, la mayor parte de la teoría cinética de gases y de las leyes macroscópicas o empíricas de gases que hemos visto hasta ahora se fundamentan en el hecho de asumir que todos los gases funcionan como el gas ideal. Es decir, la mayoría de los gases reales poseen propiedades cercanas a las del gas ideal en un rango amplio de presión y temperatura. Eso nos permite modelar gases reales como un solo gas y que nos importe un comino la identidad del gas para la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel que involucra el tema de gases. Eso también hace que el tema de gases sea el menos conectado a las peculiaridades de la química que dependen de las propiedades químicas de cada material particular. La ecuación de estado de gases reales se fundamenta en el hecho de que aunque el rango es amplio para el gas ideal funcionando igual que los gases reales, no es infinito. Existen fronteras críticas de presión y temperatura en las cuales el gas ideal deja de representar a los gases reales. Y allí es donde ingresa la ecuación de Van der Waals. Ecuación que fue propuesta por Johannes Diderik van der Waals en el siglo XIX, influenciado por los trabajos de Clausius, que es el mismo de la ecuación de estado de los gases ideales, Maxwell, que propuso la teoría cinético-molecular de los gases, que es básicamente la fusión entre las leyes empíricas de los gases que hemos visto hasta el momento con la teoría atómica de la materia de Dalton. Van der Waals ganó el premio Nobel en 1910. La ecuación de Van der Waals está diseñada para describir condiciones extremas, donde las interacciones moleculares entre cada una de las partículas del gas real empiezan a desviar los presupuestos de un gas ideal. Recuerde que en un gas ideal decimos que las interacciones entre las partículas no existen, que el volumen que ocupa el gas es infinitamente más grande que el volumen que ocupa cada una de las partículas. Por lo tanto, no hay efecto en la presión ni efecto en el volumen que tengan la identidad de cada gas. Sin embargo, cuando se considera la identidad de cada gas debido a que hay una gran presión, la presión que se ejerce también va a estar influenciada por una presión que van a ejercer las propias partículas al atraerse o rechazarse entre sí. Esas interacciones cambian con el material, por lo tanto, cada sustancia de gas por separado va a tener un efecto independiente que está relacionado a una constante de proporcionalidad. Lo mismo va a pasar con el volumen. Cada material independiente, cuando el volumen es muy pequeño, va a presentar atracciones y rechazos que cambian con la materia, con la sustancia, con la identidad del gas. Y por lo tanto hay otra constante de proporcionalidad en ese caso en el cual se describe el efecto que tiene el volumen acumulativo de cada molécula en el volumen total. Recuerde que estas desviaciones para el caso de los gases reales en condiciones normales de presión y temperatura son despreciables. En términos prácticos, para el nivel de escolaridad en el que ustedes están, no es necesario resolver ejercicios de lápiz y papel con la ecuación de Van der Waals. Simplemente tener en cuenta que muy altas presiones y muy bajas temperaturas licúan los gases, es decir, afectan el propio estado de gas y lo convierten en un líquido. Y en el otro extremo, también muy altas presiones pero muy altas temperaturas
lo que van a hacer es que el gas también va a cambiar su estado y va a pasar a un estado iónico del gas denominado plasma. Así que básicamente esta ecuación va a describir estos dos fenómenos físico-químicos, en donde los puntos de licuefacción y los puntos de ionización dependerán de las propiedades químicas características de cada material. No va a ser la misma temperatura y la misma presión en la cual el oxígeno se licúa con respecto a las temperaturas y presiones en las cuales el dióxido de carbono se licúa. Es por eso que se necesitan tablas con constantes de proporcionalidad especiales para cada material particular. Sin embargo, para nuestros propósitos prácticos, la segunda ley que involucra a la identidad de un gas es la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. En esta vamos a tener en cuenta la identidad del gas, las propiedades de estado, cosa que ya tenía la ecuación de Van der Waals, pero vamos a tener una cuestión mucho más importante y relevante para la química, la reactividad. Pues la reactividad depende de la identidad del gas. En 1808, esta ley fue propuesta por Joseph Louis de Gay-Lussac, quien anunció lo que probablemente sería su mayor logro, aunque normalmente muchos profesores y libros de texto tendemos a olvidarlo en favor de su ley de gases empírica. A partir de experimentos, él y otros dedujeron que los gases a temperatura y presión constantes se combinan en proporciones numéricas simples por volumen. ¿Y qué rayos significa esto? Bueno, vamos a tomar una ecuación de estado de los gases ideales. Él no podía hacer eso porque no contaba con la ecuación, pero nosotros sí, así que lo vamos a hacer por la ecuación. Entonces, presión de un gas I por volumen de un gas I va a ser igual a la cantidad de la sustancia del gas I por R de los gases ideales por la temperatura del gas I. Y vamos a dividir esa ecuación entre sí misma, pero dividida para un gas número 2, que voy a llamar el gas J. Así que la presión del gas I va a estar dividida entre la presión del gas J. El volumen del gas I va a estar dividido entre el volumen del gas J. La cantidad de sustancia del gas I va a estar dividida entre la cantidad de sustancia del gas J. El constante de los gases ideales, y estaríamos asumiendo que el gas I y el gas J se comportan como un gas ideal en el rango de temperatura estándar, entonces R es igual para ambos y se cancela. Y la temperatura del gas I la divido entre la temperatura del gas J. Posteriormente sigo las condiciones de Gay-Lussac. Él nos dice que los gases a temperatura y presión constantes. Por lo tanto, si la presión es constante, este cociente se convierte en un 1. Y si la temperatura es constante, este otro cociente se convierte en un 1. 1 por este cociente, pues no lo tengo en cuenta. 1 por este cociente, pues no lo tengo en cuenta. La ecuación es sospechosamente semejante a la segunda ley de Avogadro, pero tiene sus diferencias. Y vamos a deducirla, cómo quedaría la forma dinámica de la segunda ley de Avogadro para que notemos las diferencias. Recuerde que la forma estática de la segunda ley de Avogadro establece que el volumen, en ese caso vamos a decir que el gas I va a ser igual al volumen molar, que es la constante de proporcionalidad, por la cantidad de sustancia del gas I. Y al dividir la ecuación lo hacemos no entre un gas número 2 o J, sino entre el mismo gas pero para las condiciones iniciales. Ambas fórmulas siguen la estructura de una regla de 3 simple. Eso quiere decir que para ejercicios de lápiz y papel que las involucren, podemos resolverlos por reglas de 3. Y pues ya, aparentemente se resolvería sin tanta discusión teórica. Sin embargo, la forma de la ecuación nos permite describir cómo funciona la materia. Y eso es lo importante de las leyes, que nos permiten ir más allá de una solución aritmética. Así que olvidémonos por el momento de la regla de 3 y concentrémonos en las estructuras de las ecuaciones. Si bien la segunda ley de Avogadro tiene la misma estructura, un cociente de volúmenes y un cociente de cantidades de sustancia, lo que describen es diferente. Para la segunda ley de Avogadro siempre se describe el mismo gas, solo que cambiando de una condición inicial a una condición final. Pero para la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac, lo que sucede es un cambio de identidad del gas. Tenemos un gas de identidad J, o número 2,
a un a un gas de identidad I o número 1. Ahora, lo que decía Gay-Lussac era que se combinaban en proporciones numéricas simples por volumen. Eso quiere decir que el cociente de volumen siempre era un número fácil de describir en términos de una fracción. Y allí es donde empieza a aparecer este cociente de cantidades de sustancia desde un punto muy temprano. Recuerde que estos químicos tendrían la mitad izquierda de la ecuación, el cociente de volúmenes, pero hasta ahora estarían descubriendo el lado derecho de la ecuación, el cociente de cantidades de sustancia. Y dada la naturaleza de cociente de esta ecuación, ellos no se darían cuenta de la dimensionalidad del lado derecho de los volúmenes de una combinación química. Gay-Lussac también descubrió que la proporción simple no necesariamente era un entero, pero también podía ser un fraccionario. Pero la idea de la proporción simple es que ese fraccionario se podía representar en términos de un número fraccionario entre enteros simples. Y esa proporción simple se mantenía tanto en gases reactivos como en gases productos. Pero la proporción se rompía si los reactivos o productos dejaban de ser gases. Por lo tanto, de alguna manera, los gases se combinaban como si estuvieran en cajas o cantidades proporcionales. El ejemplo más típico que tenemos es la síntesis del agua, en la cual se necesitan dos volúmenes del gas hidrógeno para que consuman completamente un mismo volumen del gas oxígeno y producir dos volúmenes de agua. Si planteáramos esta figura en términos de la ecuación, tendríamos lo siguiente. Solo podemos usar la ecuación para una pareja, es decir, hidrógeno-oxígeno sería una pareja, oxígeno-hidrógeno sería otra pareja, hidrógeno-agua sería otra pareja. Así que describámosla en términos de la más simple. Hidrógeno-oxígeno. La proporción hidrógeno-oxígeno nos plantearía que hay dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Así que sería una proporción de 2 a 1. Ahora, ¿qué demonios tiene que ver esto con los moles? Pues muy sencillo. Los volúmenes de combinación aquí pueden ser litros, es decir, podemos tener 2 litros a 1 litro, pero también podemos tener el litro del mol. Recuerde que la definición original del mol establece que mol es igual a 22.41 litros. Por lo tanto, podemos aquí expresar en lugar del volumen litro, el volumen del mol. Es decir, 2 moles de hidrógeno, que sería el doble de 22.41 litros, con 1 mol de oxígeno, que en este caso sería 22.41 litros de oxígeno, para producir 2 moles de agua, que en ese caso sería el doble de 22.41 litros. Por lo tanto, esta igualdad que tenemos aquí nos ayuda a entender que mol, aparte de ser unidad de cantidad de sustancia, también puede emplearse como una unidad de volumen del gas en condiciones normales, siendo esa la definición original la que se emplearía por parte de Cannizzaro. Ya el hecho de que mol represente una cantidad de entidades, eso sería medible hasta mucho tiempo después, siendo una igualdad más general, ya que esta igualdad de volumen solo funciona si la materia involucrada en la reacción química es un gas. De allí el hecho de que solo funciona para gases, y cuando el reactivo del producto deja de ser un gas, no se puede aplicar la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Por lo tanto, la ley de volúmenes de combinación nos permitirá resolver ejercicios de lápiz y papel en los cuales hay una reacción entre o hacia gases, y nos permitirá determinar el volumen o la cantidad de sustancia de un gas en términos del volumen y la cantidad de sustancia de otro gas. Sin embargo, esta ecuación encierra más cosas. Tenga en cuenta un detalle muy importante. Los volúmenes de combinación de Gay-Lussac pueden expresarse en cualquier proporción. Ya vimos que puedo emplear 2 volúmenes o el doble de 22.41 litros. Pero también puedo utilizar medio volumen y la proporción adecuada de los volúmenes de los demás gases. Así que, ¿cuál es la proporción estándar en la cual se debe representar una reacción química? Esa pregunta
se resuelve asumiendo que la materia está compuesta por moléculas. Así pues, los volúmenes de combinación son solo representaciones de las cantidades proporcionales de moléculas necesarias para completar una reacción química a nivel molecular. Así pues, si en el nivel macroscópico necesito dos volúmenes de combinación de hidrógeno, eso es porque al nivel molecular para un solo evento de la reacción química necesito dos moléculas de hidrógeno para que la cosa funcione. Necesito al menos una sola molécula del oxígeno que va a generar un volumen de combinación. Y cuando estos reaccionan, generan exactamente dos moléculas de agua que van a representar dos volúmenes de combinación cuando tenemos en cuenta millones de eventos de reacción. Pero dado que la cantidad mínima necesaria para que se produzca un solo evento de reacción es constante, entonces la proporción estándar siempre se representa de forma tal que represente la proporción necesaria para que se dé un solo evento de reacción química a nivel molecular. Entonces, a nivel macroscópico yo puedo usar dos volúmenes de hidrógeno, dos veces el volumen estándar 22.41 litros, un volumen, medio volumen. Es variable en lo macroscópico, pero en lo molecular, para que una sola reacción se dé, como mínimo necesito dos moléculas de hidrógeno. Menos de eso me impide que se genere un solo evento de reacción completo. Los eventos de reacciones son por lo tanto variables cuantizadas o cuánticas. Ocurre o no ocurre, sin intermedios. Por lo tanto, para que se dé un evento de reacción completo necesito las dos moléculas de hidrógeno. Para que se dé un evento de reacción completo necesito una sola molécula de oxígeno. Y cuando ocurre un evento de reacción completo, siempre se producen exactamente dos moléculas de agua, no más y no menos. Si ocurrieran dos eventos de reacción, entonces tendríamos cuatro moléculas de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno para producir cuatro moléculas de agua, sin intermedio. En consecuencia, como el parámetro evento de reacción es una variable cuántica, no tiene unidades. Igual que cualquier otra variable contable que hemos visto hasta el momento, como el número de entidades, como el número de personas, el número de sillas, el número de huevos, etc. Todas esas son variables cuánticas. ¿Están o no están? 1, 2 o 0. Y ese tipo de variables se expresa sin unidades. Ahora bien, los números que generamos para crear esta proporción estándar de un solo evento de reacción para cada una de las sustancias involucradas recibe el nombre de coeficiente estequiométrico, siendo estas constantes en una reacción química particular. De esta forma, por ejemplo, el número estequiométrico del hidrógeno es de 2 moléculas en cada evento de la reacción de síntesis de agua, mientras que el número estequiométrico del oxígeno es de una molécula en cada evento de reacción de la síntesis de agua. Normalmente los números estequiométricos se expresan adimensionales, porque número de moléculas y número de eventos de reacción son ambas variables cuánticas adimensionales. Por lo tanto, estos números estequiométricos solo tienen un valor, pero no poseen una dimensionalidad clara hasta que la UPAC le dé por cambiar cómo representamos algunas variables cuánticas, porque de hecho hay cierta discusión al respecto. Esta discusión es importante porque nos permite hacer una pequeña modificación a la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac. Debido a que podemos representar los volúmenes de combinación en términos de volúmenes estándar a nivel molecular, entonces los volúmenes pasan a ser los números estequiométricos, lo cual altera completamente las reglas del juego. En la primera ecuación, la ley de volúmenes de combinación de Guy-Lussac, este cociente solo se puede obtener experimentalmente, en tablas. Pero cuando convertimos el cociente de volúmenes al cociente de números estequiométricos, eso nos libera, porque el cociente de números estequiométricos se puede deducir teóricamente, mediante el balanceo de una ecuación química al representar su ley de la conservación de la materia en términos de la conservación del número de átomos. Además, esta ecuación funciona para cualquier estado de la materia, no solo gases,
mientras que la ecuación original de volúmenes de combinación únicamente funcionará para gases. Y esta última ecuación es el puente que vincula a la química de gases con el siguiente gran capítulo de química que estudiaremos, que es precisamente estequiometría, que es la rama de la química que estudia las relaciones entre la reactividad y las cantidades de las sustancias. La reactividad va a estar asociada a los números estequiométricos y las cantidades de las sustancias, pues hay cociente de cantidades de sustancia, pero el cociente de cantidades de sustancia se puede convertir fácilmente a otros parámetros como volúmenes de gas, volúmenes de líquido, pero más comúnmente a las masas de las sustancias involucradas. Pero esas conversiones las veremos en la siguiente lección. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios y aspectos teóricos de la química de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.